Buenos días. Hoy en Radar empezamos con un tema que ha generado mucha polémica. Se trata de la supuesta relación que hay entre la llegada de extranjeros y el aumento de la criminalidad. La semana pasada, en este espacio, la vicepresidenta Isabel de San Malo de Alvarado nos confirmó que el crisol de razas de octubre sería el último que se realizaría. ¿Es esto una reacción a la opinión pública o existen cifras que muestren la relación entre extranjeros legalizados y el aumento del crimen? Eso es lo que van a respondernos nuestros invitados de esta primera parte de Radar. Se encuentra con nosotros el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, también el director de Migración, Javier Carrillo, el experto en temas de inserción laboral y delincuencia, también René Quevedo, y el exdirector de la Policía y analista de temas internacionales y nacionales, Ebrahim Asbat. Empiezo con usted, ministro. ¿Qué tanto se han incrementado los índices de homicidios y de robos? Porque la ciudadanía siente y se percibe que han incrementado muchísimo de los últimos meses. Bueno, los homicidios están aproximadamente 60 menos que el año pasado. El año pasado se terminó con 666 y este año vamos 60 por debajo de la cifra que teníamos en el mismo mes del año anterior. Tan solo en los 2 meses en que se implementó el programa de Barrios Seguros con Más Oportunidades, que busca rehabilitar y reinsertar jóvenes en situación de conflicto con la ley, hemos logrado una reducción, julio y agosto, de 24 homicidios 24 homicidios menos en relación con los mismos 2 meses del año pasado. Esto no coincide con la percepción generalizada. Incluso yo leía que cifras recientes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hablan de Panamá como una de las ciudades más violentas del mundo. ¿Qué información tienen ustedes? No, eso no es correcto. Por ejemplo, mientras la República de Panamá tiene cerca de 17, 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es una cantidad bastante alta. En Honduras, por ejemplo, andan por el orden de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ciudades como Cali, por ejemplo, tienen 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Medellín, que ha mejorado mucho, anda por el orden de los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Barranquilla. Caracas tiene 120 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y hay municipios en Guatemala que tienen 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Barranquilla creo que andaba por 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este índice hablaba específicamente de la ciudad de Panamá, no del país de Panamá. Sí, la cifra país es el promedio de todas las provincias. Yo creo que hablar de una ciudad es dar una visión parcializada, pero yo he visto registros anteriores, por ejemplo, en donde Colón, que es una ciudad que tiene condiciones particulares que la hacen insegura, ha tenido meses en los que ha estado por el orden de los 30 y tantos homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, sin embargo, Panamá lo más alto que ha llegado es en los años 2007, 2008, que anduvo por el orden de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes del país. ¿Se trata de una percepción que no coincide con un aumento real? ¿No hay un aumento de la delincuencia? Y la percepción no va a cambiar hasta que la realidad cambie de manera drástica y por un periodo de tiempo relativamente largo. Yo he dicho que yo no soy un publicista, yo soy un funcionario de gobierno que está encargado de la seguridad ciudadana y a mí me preocupa más la realidad que la percepción. Una vez que yo logre cambiar la realidad, yo espero que la percepción cambie. Pero recuerda que yo solo tengo 2 meses de estar acá y estamos apenas iniciando. La pregunta del millón. Escuchábamos en ocasiones anteriores al director de Migración hablando de 48.663 extranjeros que se han regularizado en las ferias Crisol de Razas desde el 2010. Y de ese total de 48.000, solo 9 se han detectado en actos delictivos. Correcto. ¿Por qué entonces se toma la decisión? Porque parece que hay una decisión al respecto de no continuar con la feria Crisol de Razas. Bueno, yo creo que es importante que las ferias Crisol de Razas no se conviertan en un incentivo para la inmigración ilegal. Al momento en el que nosotros decimos, vamos a hacer una más y es la última,
a esos migrantes que están en su país de origen pensando que pueden venir a Panamá a aprovechar la siguiente crisol de razas, se les va a disuadir de que vengan. Y por lo tanto, pues, vamos a detener la migración, y crisol de razas no se va a convertir en un incentivo para promover más migración ilegal, que es lo que estamos tratando de evitar. Ahora, el problema es un problema complicado, porque por un lado tenemos a organismos internacionales señalándonos de que no cumplimos con los estándares internacionales para tratar a los migrantes. Por otro lado tenemos a la Cámara de Comercio diciéndonos necesitamos obreros con ciertas calidades y cierta experiencia, y aquí en Panamá localmente muchas veces no los encontramos. Y luego tenemos también grupos de jóvenes que sienten que los extranjeros los están desplazando en su mano de obra. Y además tenemos las fuerzas del mercado. Tenemos países vecinos como Nicaragua, Dominicana, Colombia, que tienen índices de desempleo mucho más altos que el nuestro. Nosotros andamos por el orden del 3,5, 4% de desempleo, y tenemos una economía que está creciendo a un promedio del 8% por casi 10 años. Entonces, obviamente las fuerzas del mercado laboral muchas veces superan los escasos recursos de la Dirección de Migración. Hay fuerzas económicas que también van en la dirección de necesitar mano de obra extranjera. Señor Carrillo, ¿qué tantos extranjeros, del total de extranjeros que entran, qué tantos se calculan están ilegales y qué tantos están pasando por estos procesos, ya sea crisol de razas o otros procesos de regularización? Sí, mira, en los últimos 4 años aproximadamente se han legalizado 100.000 personas, entre crisol de raza y el trámite común y corriente que se hacen en las oficinas de migración. Sumado a esos 48.633, hay 51.491 que han hecho sus trámites en migración del año 2010 al 2014. Yo siento pues que, por un lado, muchos vienen a hacer turismo. Acá entran más de 2 millones de turistas al año, que no todos se legalizan, la inmensa mayoría no se legaliza en migración, simplemente viene, conoce, visita y se va. Que eso ha producido la gran cantidad de hoteles que nosotros podemos ver en la ciudad de Panamá, pues, fundamentalmente. Y creo que la fuerza del mercado, la economía, ha atraído a cierta cantidad de extranjeros que en 4 años, por un país tan pequeño, haber legalizado 100.000 personas es considerable, ¿no? Pero realmente hay veces que es necesario para poder mantener el ritmo de crecimiento del país. Porque si un país como Panamá, que está creciendo tan rápido, no hay la mano de obra para llevar adelante estos proyectos, quedamos en nada. Yo conversaba con el presidente de la PATEL la semana pasada y me comentaba que ellos para el otro año creo que van a necesitar como 8.000 manos de obra adicional para atender los cuartos nuevos que van a abrir en los diferentes hoteles. Así que es un tema que obviamente va a atraer extranjeros para efecto de llenar esas vacantes en gran parte, ¿no? O sea que es un tema que como sociedad hay que analizarlo y verlo en su justa dimensión. Señor Quevedo, una de las quejas y creo que de los argumentos de la gente que se opone tanto a la llegada de extranjeros como a esta realización de ferias como crisol de razas es que los extranjeros le quitan el trabajo a los panameños. ¿Qué hay de cierto en eso, según cifras que usted maneja? Bien, bueno, primero gracias por la invitación, Sabrina. Sí, yo creo que primero debemos separar lo que es la referencia anecdótica de lo que es la evidencia estadística. Yo tuve la oportunidad de dirigir el proyecto de evaluación de las necesidades de empleo y necesidades de capacitación técnica del sector logístico panameño para los próximos 10 años, así que puedo hablar con bastante buena base en ese sentido. Sin embargo, yo quería referirme al tema de la relación entre extranjeros y delincuencia por un momento. Los extranjeros hoy representan el 4.8% de las 70.000 detenciones que hacen los estamentos de seguridad todos los años y son el 3.4% de la población penitenciaria, ¿no? Entonces, la evidencia apunta a que la gran mayoría de los extranjeros que está viniendo a legalizarse lo hace, digamos, con buenas intenciones. Pero déjenme decir lo siguiente. ¿Por qué cree entonces que hay la percepción de que los extranjeros son los que delinquen? Si los porcentajes son tan bajos. Voy para allá. La delincuencia no está subiendo por los extranjeros, la delincuencia está subiendo porque nuestros jóvenes están encontrando Les doy esta cifra. ¿No están encontrando empleo porque se lo quitan extranjeros? No,
ya voy para allá. Hoy los jóvenes de 15 a 29 años representan el 65% de las personas que buscan empleo en Panamá, pero solo están obteniendo 1 de cada 28 nuevos empleos generados por la economía. En contraste, 1 de cada 4 de ellos no trabaja ni estudia, aportan o son el 54% de la población penitenciaria y representan el 60% de las 70.000 detenciones que hacen los estamentos de seguridad todos los años. ¿Qué significa esto? Esto significa que es 20 veces más probable que un joven cometa un delito, ¿okay?, a que un extranjero, y es 16 veces más probable que un joven caiga preso a que lo haga un extranjero. El problema no es que los extranjeros estén ocupando las plazas de los jóvenes, es que no ha habido generación de empleo juvenil. Le doy cifras. Entre el 2004 y el 2009 se generaron 15.700 plazas de trabajo estable para jóvenes. En los últimos 5 años son 1.788. Como punto de referencia, nuestras universidades gradúan 22.000 profesionales al año y a marzo de este año había 210.000 ninis de 15 a 29 años. Matemática simple, 22.000 más 210.000 no caben en 1.788, claro, y ese es el problema. No hay trabajo para jóvenes, esa es su conclusión. Vamos a seguir ahondando con el tema, también con Ebrahim Asbat, que no alcanzó a hablar en este bloque, pero yo quiero mostrarles lo que opinan los panameños sobre este polémico tema. Preguntamos, ¿piensa usted que hay una relación entre los extranjeros que legalizan su estatus y la delincuencia? Tenemos a Roberto Cordobés, por supuesto que sí. Zulay Rodríguez dijo en la asamblea que Wild Bill y el dominicano del crimen de Chorrera entraron vía Feria Crisol de Razas. El director nos dirá si esto es cierto o no. PIB Abogados, claro que sí, deben eliminar el Crisol de Razas, quiero saber si en Estados Unidos hay un Crisol de Razas como en Panamá. Dianet García, claro que sí, porque aquí no evitan la entrada de extranjeros que han delinquido en su país y son estos los que están dañando el país. Y El Caminante, si hay en Panamá, no hay quien trabaje y los panameños no trabajan y los extranjeros sí trabajan. Lo digo por experiencia. Como vemos, las opiniones están bastante polarizadas y hay una tendencia a creer que son los extranjeros los que delinquen. Usted quédese en el radar. Seguimos en Radar hablando de la Feria Crisol de Razas y de la supuesta relación que hay entre extranjeros y delincuencia. Ebrahim Asbat, yo he estado leyendo el libro que escribió Omar Jaén Suárez sobre los habitantes de Panamá. Él dice que, por ejemplo, en el año 1914, 1/4 de los habitantes de todo el país habían nacido en el exterior y la mitad de los habitantes de Panamá y Colón, incluida la zona del Canal, habían nacido en el exterior. Este es un país, según este libro y según los datos de migración, de emigrantes. Y sin embargo vemos ahora una reacción muy negativa contra los emigrantes. Bueno, sí, en ese momento se produjo por razón de la construcción del Canal de Panamá, llegó un número significativo de inmigrantes, tanto del Caribe como de otras regiones del mundo, y a eso obedecía que las ciudades de Panamá y Colón tenían ese número de extranjeros, personas nacidas fuera del territorio nacional y que vinieron para la construcción del canal y luego fueron asimilados, se constituyeron en parte integrante de la nacionalidad panameña. Pero lo que estamos experimentando hoy en día es esta inmigración que viene del exterior y viene por diferentes razones. Hay un crecimiento económico en Panamá significativo, el país se está desarrollando, se está modernizando y eso atrae a extranjeros que quieran venir aquí por diferentes razones, por razones de inversión, por razones de que posiblemente en algunos de esos países tengan sistemas ideológicos que los afecta y que por lo tanto prefieren venir a invertir a Panamá como lo hacen la mayoría de los venezolanos, o hay otros que por razón de su profesión o por razón de las oportunidades quieren venir a Panamá porque se escucha en América, no solamente en América Latina, en Europa también, de que Panamá es un país que está creciendo cuando muchos países están en crisis. Entonces vienen a buscar oportunidades. Y este país siempre le ha abierto la puerta a los extranjeros que vengan a Panamá a ofrecer mejores oportunidades tanto para ellos como para los que residen en el territorio nacional. Y gran parte de ese crecimiento económico que se ha producido en los últimos 10 años es producto de esa inversión extranjera
que conlleva también la llegada de extranjeros aquí para invertir o para trabajar, etcétera. Y se han creado inclusive una serie de leyes que ha permitido que sedes multinacionales lleguen a Panamá, y con esas sedes multinacionales que antes estaban en Miami o estaban en otra región de América Latina, se establezcan en Panamá y generen otro tipo de riqueza y otro tipo de actividad económica en el país en la cual todos somos beneficiados. Sin embargo, hay que reconocer que quizás la velocidad como se han incrementado el número de extranjeros en Panamá crea en alguna manera algún tipo de temor, y lo que estamos viviendo es ese temor de que el país se está llenando de extranjeros, a pesar de que las cifras solo indican de que están entrando o legalizándose aproximadamente 25,000 extranjeros en el país. Para el crecimiento que ha tenido este país, no es una cifra extraordinaria. En Estados Unidos, 40 millones de extranjeros. En otros países, es decir, usted ve que hay un número significativo, porque la globalización, la apertura de los mercados, la integración regional, promueve no solamente el comercio, sino que el movimiento de personas también, es decir, y todos se deben beneficiar de ese comercio, de esa integración. Quizás algunos no los están viendo por razones de que ven en algunas plazas de trabajo que generalmente veíamos a panameños, ahora vemos colombianos, vemos nicaragüenses, ahora las empleadas domésticas no son panameñas, los empleados que trabajan en los restaurantes son de otras nacionalidades, y eso... La pregunta es si los panameños están dispuestos a hacer ese trabajo, o son trabajos que panameños perdieron por extranjeros. Es una interrogante que debería analizar el Estado, y el Estado debe señalar, es decir, si en realidad va a tener una política migratoria en donde va a definir quiénes pueden entrar al país o no. Carecemos de una política migratoria muy clara, el país ha cambiado, necesita una política migratoria, no la tenemos. Ahora, el hecho de que el crisol de raza se haya establecido es la única manera que tiene el Estado para saber cuántos extranjeros están en Panamá en forma ilegal. De otra manera, ¿cómo se sabe? Es muy difícil. Panamá ha abierto las barreras y ha suprimido las visas para una gran cantidad de países. Ahora, entrar a Panamá no requiere un visado. También le ha permitido a muchos extranjeros de muchas nacionalidades, por considerarse de nacionalidad amiga, a poder venir a Panamá a través de procesos muy rápidos para adquirir residencia. Países europeos, países de Oceanía, países inclusive de Latinoamérica, que entran aquí, presentan, constituyen una sociedad, dicen que van a hacer una inversión y tienen su cédula. Entonces se ha abierto también el campo, se ha abierto la posibilidad de emigrar. Entonces tenemos que analizar exactamente realmente cuál va a ser esa política migratoria que va a definir el estatus de los extranjeros en Panamá, pero lo cierto es que el país no puede sostenerse a través de extranjeros que están constantemente en una situación de ilegalidad. Hay que legalizarlo para que puedan ser mejores ciudadanos o mejores... Y para que puedan aportar a la economía y a la seguridad social, etcétera, etcétera. Pero ahora, en el tema de esa relación que tú hablas entre extranjeros y delincuencia, en realidad nosotros estamos viviendo también muchos mitos en el tema de la delincuencia. Yo no sé si ustedes acuerdan de que hace unos años atrás, cuando habían nuevas modalidades de delito, la gente decía, oye, estos delitos no se los pueden cometer los panameños, esto tiene que ser de extranjeros, y era el sicariato, los asesinatos, ¿no? Y decía, bueno, estaba ligado a eso. Y se descubrió que muchos de estos casos eran locales, lo mismo con asaltos de bancos o robos a estaciones de gasolina, a tiendas de comestibles, y eran locales, no eran extranjeros. De igual manera, en un momento dado aquí se nos definió de que la mayoría de los homicidios que se cometen en el país se comete por el narcotráfico internacional. Y el gobierno pasado gastó millones de dólares para atacar el problema del narcotráfico internacional y la seguridad no mejoró. Que los índices de homicidios permanecen más o menos igual. Y nos habíamos dado cuenta de que la violencia no era solamente narcotráfico, había una violencia doméstica en ciertas zonas del país, en donde la incidencia de violencia se estaba incrementando. Entonces nadie estudiaba cuáles eran las causas y era totalmente nacional. Muchos mitos. Cuando hay muchas modalidades nuevas de delincuencia, la gente siempre tiene esa percepción de que esto tiene que ser algo de afuera, no puede ser algo de adentro. Pero eso es un tema que le corresponde a la Policía Nacional, a los estamentos de seguridad, analizar y sacar esta información a la calle, porque los países cambian, las economías se modernizan y también vienen nuevas modalidades delictivas, y los estamentos de seguridad se tienen que preparar para eso. Los criminales nacionales también se hacen más inteligentes. Más profesionales. Señor ministro, usted escuchaba al exdirector de la policía decir algo que para mí es de sentido común. El crisol de razas es un mecanismo que tenía el Estado para saber cuántos extranjeros hay.
y cuál es su estatus, evidentemente, y tener información de ellos, incluso información de organismos de seguridad de sus países de origen. ¿No piensa que ahora que se va a dejar de tener crisol de razas, vamos a estar como país en una situación de más inseguridad, contrario a lo que es la percepción? Bueno, déjame decirte algo. Yo coincido mucho con algunas de las opiniones vertidas por el doctor Quevedo, pero yo agregaría algo más. Muchos jóvenes no consiguen empleo porque no tienen la educación básica o la educación vocacional requerida para ello. Nosotros en el ministerio tenemos el plan de reclutar cerca de 3.000 jóvenes en situación de riesgo social. Vamos a construir, ya lo tenemos en el presupuesto del próximo año, 2 centros, uno en San Miguelito y uno en Colón, que son centros vocacionales especializados que además van a tener anexos de trabajo social para ayuda a las familias de esos jóvenes, para ayudas a víctimas de violencia doméstica y albergues para personas que han sido víctimas de violencia doméstica y de violencia en contra de los migrantes o trata de personas, como también se lo conoce. A mi pregunta, ¿va a tener el Estado menos información sin la Feria de Crisol de Razas? Lo que pasa es que tenemos, al suprimir las ferias de Crisol de Razas, tenemos que buscar otros mecanismos distintos para controlar las migraciones. Entonces vamos a tener que aumentar el número de devoluciones de extranjeros en el aeropuerto, vamos a tener que aumentar el número de de funcionarios de migración en los puertos de entrada y salida del país, vamos a tener que aumentar el área de inspección y sanción dentro de migración. Quizás vamos a tener que integrar un poco el trabajo de migración con el trabajo de la policía comunitaria. Es decir, vamos a cambiar un poco la política y recuerda que la economía nacional está dando muestras de que está muy lentamente está desacelerándose o está aterrizando y eso también va a tener sus efectos en el empleo. En la necesidad de mano de obra extranjera. Yo creo que estamos adoptando la política adecuada en el sentido de suprimir pero va a tener que ser reemplazada por otro mecanismo para saber cuántos son y cuál es su pasado. De hecho, ya hemos establecido restricciones migratorias para Haití y Dominicana. Recientemente pues firmaron los decretos. Sin embargo, hay países con los cuales no podemos tomar esas medidas, como por ejemplo con Colombia. Colombia es un país hermano, tenemos una relación muy estrecha, tenemos un comercio importante con ellos y además de eso sin embargo la percepción es que es un exportador de violencia, sobre todo a Panamá. La percepción porque no tenemos aquí por lo menos cifras que lo respalden. Yo me quedo con esas palabras, se nos pasó muy rápido el tiempo en este bloque. Seguimos en los siguientes bloques hablando del crisol de razas y la supuesta relación que hay entre los extranjeros y la delincuencia en Panamá. Usted quédese en el radar.